El miedo de una escalada regional desciende en el Medio Oriente una vez más. Y bueno, yo creo, chicos, que no es misterio alguno de lo que vamos a hablar el día de hoy. No solamente de la posibilidad de la escalada del conflicto que hasta ahora ha estado contenido en Gaza, sino que vamos a entrar un poquito en detalle para explicar estas distintas milicias proiraníes que se encuentran en todo el Medio Oriente, ¿no? Y bueno, para analizar este tema estoy acompañado aquí por Sergio Vallejo, el mismísimo Sergio Vallejo, nuestro analista en jefe, diría yo, sobre temas del Medio Oriente. Sergito, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Fabio? ¿Todo bien? Por fin hablamos en un episodio de lleno sobre Irán, porque siento que lo hemos tocado un poco en los fringes, ¿no? de otras áreas, de otros problemas a nivel internacional. Hicimos un episodio de Irán muy bueno, que pues si queréis checarlo, sobre el tema de las protestas que hubo por el tema del velo. Es un tema súper complejo, pero no terminaba de ser sobre ese cinturón de influencia que Irán tiene en todo el mundo, diría yo, ¿no? Porque sobre todo hablamos de Oriente Medio y ahora pues estamos hablando del tema de los Houthis, también se habla mucho de Hezbollah, pero no tenemos que olvidar que los tentáculos, por así decirlo, de Irán llegan tan lejos como pues, el Cáucaso, Asia Central o incluso en la India. Entonces estoy súper emocionado de tratar este tema porque, bueno, yo de hecho hice mi trabajo de fin de grado de este tema, entonces, oye, con muchas ganas y además con un invitado estrella que nos va a saber dar muchísima profundidad sobre el tema. No, sin duda, por fin tenemos este privilegio de tener una conversación con quien yo diría un amigo del podcast. Y bueno, yo tuve la chance de conocerle hace un par de años en una de estas quedadas con los seguidores de Warrior Diplomacy en Madrid. Y bueno, quedaba pendiente esta buena conversación sobre Irán. Creo que es el momento perfecto. Así que, Juan Carlos Pastor, bienvenido al podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras tú? Pues muy bien, la verdad, encantado de estar aquí y charlar sobre esto con vosotros. Creo que va a ser interesantísimo. Y a la orden del día está, eso es indudable. No, sin duda, Juan Carlos. Y para aquellos que no lo conocen, Juan Carlos es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, del campo de Relaciones Internacionales, y también es el vicepresidente de la Sociedad Española de la Iranología. Así que creo que, Juan Carlos, vas a tenernos aquí un par de temitas muy interesantes a sacar. Y Sergio igual, que siempre está muy al día con lo que ocurre allá. Y pues nada, me gustaría también recordar a los oyentes que sí, tenemos un episodio bueno, varios episodios dedicados a distintos ángulos del tema de Irán. Igualmente tenemos un episodio de nuestro segmento Geopolítica 101 donde explicamos conceptos clave de los grupos radicales islamistas. Por si no lo han escuchado todavía, les dejaremos el enlace igual acá en las notas del episodio, ¿no? Y bueno, simplemente para resumir que hoy tenemos tres bloques principales. En el primero vamos a hablar un poco de pues, lo sucedido recientemente en el Mar Rojo. Explicaremos un poquito de dónde vienen estos actores, los hutíes. En el segundo vamos a hablar un poco de geopolítica general de Irán, cómo encaja esto en el Medio Oriente. Y en el último bloque, pues creo que extenderemos un poco más la conversación y hablaremos de otras milicias como las encontradas en Irak, en Siria, Líbano y bueno, pues un análisis, una conclusión general de cómo vemos las cosas. Pero bueno, chicos, yo creo que para empezar, antes de entrar en materia, tanto Tania, la otra host del podcast, como yo, les quisiéramos preguntar un poquito cómo ven la situación en general, cómo ven las tensiones en el Medio Oriente, creen que estamos al borde de una escalada regional, los bombardeos que estamos viendo estos días en Yemen, Pakistán, Irán, en Irak, ¿cómo ven las tensiones? Bueno, a ver, sin duda es preocupante, ¿no? Cómo está la situación en Oriente Medio. La verdad bueno, desde mi punto de vista, la escalada regional depende bastante del interés que tengan las potencias regionales, que no globales, y es importante también hacer un poco esta diferenciación, acorde a los propios intereses que tienen, ¿no? Hemos visto cómo a Israel sí que de alguna manera le conviene ampliar el espectro de este conflicto regional, ¿no? Al sur del Líbano. Y Irán, por su parte, por ejemplo, lo que está haciendo es intentando contener a sus milicias para que no ataquen directamente a Israel y, en cambio, se ha decidido por atacar objetivos estratégicos de Estados Unidos e incluso ayer, ¿no? A Pakistán, que no lo había hecho nunca antes. Entonces, es bastante preocupante. Y la diferencia que he hecho sobre el caso de los actores o sea, de las potencias no globales, es que, de mi punto de vista, hay una debilidad estadounidense que se está haciendo presente en la región, sobre todo en el Golfo Pérsico, que se ha debido sobre todo al factor de la guerra de Ucrania, ¿no? Que ha hecho que se desvíe toda la intención internacional sobre este conflicto y todos los esfuerzos, y digamos que los actores regionales, como puede ser Arabia Saudí y las monarquías del Golfo, hayan tenido que tomar su propio camino. Juan Carlos, yo estoy muy de acuerdo con esto que comentas, de que las potencias regionales están teniendo mucha más influencia en esta región que antaño, ¿no? Vemos como actores regionales como Turquía, que hace 20 años pues, no tenían la misma relevancia.
están empezando a cobrar un papel con mucha más influencia que Estados Unidos o incluso que Rusia. Entonces, siempre es interesante tener en cuenta cómo se entrecruzan los intereses de actores como Rusia, Estados Unidos, pero también cada vez más Turquía, Pakistán, la India, Irán, ¿no? Arabia Saudí, en una región tan interconectada por estos intereses geopolíticos. Y luego, por mi parte, también me gustaría señalar que yo no veo esto como una sola guerra o un solo conflicto. Yo veo muchas veces, o he estado viendo las noticias o en redes, ¿no?, que se habla del conflicto de Oriente Medio. Parece que hay un mismo conflicto, ¿no?, que abarca desde el Sahel hasta Irán, ¿no?, y que es todo parte del mismo conflicto. Yo no lo veo así en absoluto. Simplemente veo distintos escenarios de conflicto que muchas veces pues, parece que tienen a los mismos actores detrás, ¿no? Pero yo no diría que tanto Gaza como Yemen como Afganistán sean parte de un conflicto de Irán, sino que son simplemente escenarios en los que Irán lleva a cabo su influencia. Y eso es lo interesante y creo que es lo que vamos a hablar en este episodio, ¿no? Ver un poco por qué Irán tiene estos intereses en estas regiones y cómo lleva a cabo su política exterior en ellas. Sí, yo por mi parte añadir que, bueno, es interesante también ver lo que yo denomino también las nuevas viejas potencias, ¿no? Que son, por ejemplo, China y la India, precisamente, que son viejas porque siempre han estado presentes allí, sobre todo en materia económica, pero que ahora están tomando un papel político y eso es muy, muy interesante de analizar, sobre todo porque se ha visto en el acuerdo precisamente entre Irán y Arabia Saudí, ¿no? Donde vimos a China salir en la foto de mediador entre los dos países, aunque realmente la carga diplomática de esa negociación fue de dos países súper interesantes también de analizar, como son el Sultanato de Omán y la propia Irak, ¿no?, que fueron los principales mediadores. No, chicos, estoy de acuerdo con vosotros y creo que es cierto que al final estas son distintos eventos que sacan estas presiones que tenemos entre las potencias, tanto regionales como globales, y sí que están interconectadas de una manera u otra y creo que muchos oyentes a lo mejor pues todavía ni siquiera tienen muy claro qué milicia pertenece a qué zona, tal. Entonces yo creo que vamos a hacer una muy buena recapitulación de toda la zona y estos distintos grupos, ¿no? Entonces yo creo que en el primero podemos entrar de cajón y hablar un poquito más de lo que ha estado pasando estas semanas en el Mar Rojo, en Yemen, con los hutíes. Ok, chicos, pues entrando en este primer bloque y para dar un poquito de contexto, Sergio, te pregunto yo a ti, ¿quiénes son los hutíes, de dónde vienen y cómo es que amenazan la navegación y el comercio internacional de la manera que lo han hecho? Es interesante, Fabio, porque parece que ha venido a colación internacional ahora el tema de los hutíes de Yemen, pues en parte por lo que comentas, ¿no? De este bloqueo del comercio por un área tan clave como es el Mar Rojo, ¿no? Pero esto es algo que lleva sucediendo desde hace mucho tiempo. Los huthis no acaban de llegar a Yemen, llevan ya pues por lo menos una década de manera muy continuada haciendo este tipo de ataques y un poco causando quilombo en la región. Recordemos que Yemen fue uno de los primeros escenarios de ataques terroristas que precipitaron la guerra del terror. Al-Qaeda en su momento hizo 3 grandes ataques terroristas. El último de ellos fue el 11S, que acabó pues, llevando la invasión de Irak y a un poco todo lo que acabó pasando en este aspecto. Pero uno de los primeros ataques fue en Yemen contra el USS Cole, que era un buque americano que estaba anclado en las costas de Adén. Entonces, Yemen no es para nada como un newcomer a todo lo que es el conflicto de Oriente Medio, el gran conflicto de Oriente Medio, si lo queréis llamar así. Llevaba esto mucho tiempo pasando. Entonces, para ver quiénes son los huthis, yo voy a hacer una introducción así muy, muy breve. Luego, Juan Carlos, pues danos un poquito más de profundidad. ¿Vale? Pero básicamente los huthis son un grupo insurgente islamista, ¿vale? Que nació de la confrontación civil en Yemen. Es súper complicado de explicar. Había Yemen del norte, Yemen del sur, durante la Guerra Fría. Esto es una movida. Pero básicamente eso, después de una de las tantas confrontaciones civiles que ha habido en Yemen, surgieron los Houthi, ¿vale? Que son un grupo insurgente. Ellos se autodominan Ansar Allah, ¿no? Los partidarios de Dios, y en sus filas predominan adherentes a la doctrina Zaidi, que igual, esto es súper complejo, pero están bastante cerca de lo que es el chiismo. Y es precisamente este lazo, ese tenue lazo religioso con Irán, lo que Irán ha utilizado pues, para crear conexiones con este grupo y convertirlo en su proxy. Proxy es una palabra muy amplia, pero de alguna manera sí son un grupo que mantiene relaciones con Irán. Irán les da apoyo logístico, incluso a veces apoyo armamentístico. Y bueno, pues es uno de los grupos a través de los cuales Irán pues, a veces aumenta un poquito la presión en el nivel, a nivel internacional cuando lo necesita. Creo que es interesante poner en contexto cuál es la ideología de los hutíes y de Ansar Allah.
Es cierto e indudable que son aliados de Irán, y Irán les ha proporcionado financiación, logística, bueno, entrenamiento, pero no han dado señas de que quieran buscar una teocracia o de implantar una teocracia en Yemen similar a la que hay en Irán. Y además, a pesar de ser chiíes, como has mencionado, tampoco siguen el rito del velayat faqih, ¿no? Que bueno, para quien no sepa lo que es el velayat faqih, es, digamos, el sistema político que hace que exista un líder supremo en Irán. En este sentido, también es interesante hacer una pequeña diferenciación, que es que los hutíes, a diferencia de otras muchas o de otros muchos proxies de Irán, son un poquito más independientes que el resto, ¿no? Y esto se debe a que ya los hutíes llevaban formando parte del entramado social y político de Yemen desde antes. Y de hecho, desde el comienzo lograron bastantes victorias, avanzando hasta la capital, ¿no? Hacia Sanaa, que la tomaron en un breve periodo de tiempo. Es cierto y es real que sin la ayuda iraní, pues esto hubiera sido muchísimo más lento, pero creo que es importante también destacar que yo creo que en este caso la República Islámica no es estrictamente indispensable, ¿no? Para la pervivencia de la jerarquía hutí y del poder hutí en Yemen. Y es muy importante mencionar el punto estratégico que es el Golfo de Adén para la economía global, ¿no? Entonces, pues con este apoyo logístico y armamentístico de Irán, han llevado a cabo ataques a pequeña escala contra estos buques, ¿no? Y otros objetivos que a lo mejor podemos decir que son poco estratégicos, pero muy disruptivos, ¿no? Entonces, esta escalada de tensiones en el conflicto entre Israel y Hamas, que hemos visto contenido en Gaza hasta ahora, los hutíes han poco a poco intensificado estos ataques, entre comillas, en solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Ahora, yo creo que lo que tenemos que contemplar es hasta qué punto esto es solidaridad real o simplemente que a Irán le está viniendo bien ahora aprovechar las tensiones para hacer este estilo de contraataque, por así decirlo, ¿no? Así que bueno, la respuesta internacional fue crear esta coalición de barcos, de flota para proteger a los barcos, pero como lo hemos visto por estos últimos días, tampoco sabemos qué tan efectivo va a ser. ¿No? Y ya más de eso, más del 90% de los buques que transitan por esta zona ya están cambiando de ruta, lo cual va a subir los precios de muchos productos del combustible igual. Así que esto es algo que las potencias del mundo claramente no tienen en su prioridad y una confrontación más grande regional creo que tampoco, a pesar de los ataques que hemos visto que Irán ha provocado y ya ha hecho estos últimos días, no creo que está dentro de su intención. Sin embargo, chicos, no quiero yo entrar a eso y les quisiera preguntar a ustedes en este segundo bloque un poquito más, pues esta visión geopolítica de Irán y cómo entran estas milicias, estos proxies, de lo que se le suele llamar el eje de resistencia en la visión estratégica de Irán en general. Así que bueno, chicos, podemos entrar en este segundo bloque y hablar un poquito más de eso. Bueno, chicos, pues como lo acabo de decir, entrando en este bloque 2, que es ya pues un poco más sacar la lupa, hablar un poco más de cómo encaja esto en la geopolítica en general de la zona Irán y ligado a una pregunta que nos hace Alberto en nuestro canal de difusión en WhatsApp, ¿no? ¿Qué beneficios saca Irán tanto pues del conflicto que hemos estado viendo en Gaza estos últimos meses, como de la desestabilización del Mar Rojo? ¿Creen que hay algún otro actor que está sacando beneficio de lo que está ocurriendo? Juan Carlos, ¿cómo ves las cosas? Pues Irán está sacando muchos beneficios. Primero, porque directamente no se está involucrando, aunque sí, ¿no? Ya sabemos que los hutíes son aliados de Irán, pero Irán puede decir que no son ellos los que están atacando a los buques en la zona del Mar Rojo. Y por otra parte, lo que está haciendo Irán es pedir la devolución de esos favores que le ha ido haciendo a los propios hutíes con la financiación, con la logística y con el entrenamiento, ¿no? Y una cosa muy importante también a escala geopolítica de la región es que ahora mismo Irán controla el paso de dos estrechos, como son el estrecho de Hormuz, donde pasa la mayor parte del petróleo a escala mundial, y ahora también el estrecho de Bab el-Mandeb en el Mar Rojo, que es donde pasa casi todo el comercio a escala mundial. Y eso es algo que debería preocuparnos mucho a todos, o sea, no solo a Occidente, sino a todos aquellos que vivimos en esta parte del mundo y que tienen que pasar por ahí nuestras mercancías. Apuntaría, Fabio, antes has mencionado pues un poco eso, cómo ha venido a colación ahora el tema de Yemen, ¿no? La intervención de Estados Unidos, de Reino Unido, y yo recalcar que, vuelvo a lo mismo, Yemen ya estaba ahí, los Houthi ya estaban ahí, y los combates o las tensiones en esta zona ya llegaron a un punto caliente. Durante esta última década, últimas 2 décadas, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han estado muy involucradas en la región, en concreto contra los Houthis. Y bueno, se ha hablado ahora mucho de no, estos bombardeos que están haciendo Estados Unidos y Reino Unido, pero lo cierto es que Emiratos Árabes llevaba bombardeando la región
años con apoyo logístico de Estados Unidos. Creo que era en concreto los bombarderos de Emiratos Árabes no tenían capacidad de hacer vuelos largos, entonces Estados Unidos les permitía recargar combustible en vuelo para que pudieran volver a hacer los bombardeos. O sea que, tristemente, esto es algo que ahora estamos viendo en las noticias, pero lleva pasando 2 décadas. Y yo estoy muy de acuerdo con Juan Carlos. Al final, el mayor beneficio que saca Irán es crear esta disrupción, es crear tensión, ¿no? y poder quizás exigir a nivel internacional. Y sobre todo que tiene deniability, o sea, puede decir, no, esto no soy yo. Estos son los Houthis, es Hezbollah, son distintos grupos con los que claramente hay una conexión con Irán, pero no son ellos. Entonces, esta estrategia de tener conexiones con grupos en sus zonas de interés le permite precisamente eso, aumentar la tensión allí, hacer un poquito de tensión y de chantaje a nivel internacional, pero al mismo tiempo poder lavarse las manos y que a nivel formal pues no haya hecho nada. Creo que ahora sería interesante introducir una imagen geopolítica de Irán, porque entendiendo la geopolítica de Irán y por qué tiene intereses regionales en ciertas partes del mundo, eso nos permite entender esas relaciones que ha creado con los grupos proxy y cómo han sido esas relaciones con esos grupos proxy, ¿no? Con algunos grupos, como por ejemplo el famoso Hezbollah, que ya hablaremos más tarde de él en detalle, tiene una relación muy estrecha. Con grupos como los Houthi a lo mejor es una relación muy distinta. Pero lo interesante es ver, oye, ¿por qué tiene relaciones con estos grupos? Y bueno, yo creo que todo empieza eso, viendo un poco la geopolítica de Irán. Hago un resumen súper rápido. Irán es un país que no es árabe, es musulmán pero no es árabe. Esto es una diferencia que hemos dicho muchas veces, pero oye, nunca está de más recordarlo. Irán viene de una tradición cultural persa muy profunda, muy distintiva. Yo diría que es un país muy homogéneo en ese sentido, de que hay una gran masa de población persa que tiene una identidad cultural muy definida, pero también hay un montón de minorías étnicas y religiosas en Irán que suman complejidad a sus relaciones exteriores, pero también le da esa capacidad de conectar. Una de ellas, empiezo con una región, es el tema del Cáucaso, ¿no? Justo al noroeste de Irán está el Cáucaso, que es una región en la que hay países tan interesantes como Azerbaiyán, Armenia, Georgia. Igual el Cáucaso es una región muy rica etnoculturalmente. Al final es una región de valles escarpados en los que pues había pueblos muy aislados que generaban sus culturas. Es al final un crisol de culturas. Y es interesante porque en el Cáucaso está Azerbaiyán, pero una parte muy grande del territorio de Irán también está poblada por población azerí. Son ciudadanos de Irán, pero son étnica y culturalmente azeríes. Es curioso porque aquí cambian un poco las tornas y es que Irán se lleva concretamente mejor con Armenia, que es un país cristiano profundamente, que con Azerbaiyán. Y esto se debe a lo que tú has mencionado, ¿no? A la gran cantidad de población étnicamente azerí que vive en Irán y que además también tiene mucha influencia en los procesos de protestas que siempre lleva Irán, ¿no? Además es una zona donde suele haber bastante alzamiento civil. Y eso a Irán le pone un poco la preocupación. Además, en los años 90, Azerbaiyán ya mostró cierto interés digamos, hacerse con el control de esas minorías. E incluso Irán tuvo que mediar en el conflicto del Cáucaso entre Azerbaiyán y Armenia por el Nagorno-Karabaj, en la primera guerra del Nagorno-Karabaj. Entonces, evidentemente, Irán tiene mucho interés en esa región, intenta llevarse bien con las dos partes, pero digamos que a Azerbaiyán concretamente le da mala espina a Teherán. Es que es muy interesante porque los azeríes son etnolingüísticamente túrquicos, o sea, son pueblos que están más cercanos en ese sentido de Turquía. Podríamos decir que hablan un idioma más parecido a Turquía, que étnicamente son más parecidos a los turcos, y sin embargo son chiíes, entonces pues celebran los ritos religiosos que se celebran en Irán, entonces es una dicotomía curiosa. Y sí, al final toda esa población azerí que hay en Irán es un pequeño problema, ¿no? Oye, y si hay un irredentismo azerí súper fuerte que dice que Azerbaiyán no es solo ese territorio, sino que hay que comerse la mitad de Irán, ¿qué hacemos? También, no sé si esto es un rumor o es cierto, pero se decía que la madre del Ayatollah Khomeini era azerí, o sea que también los azeríes son un segmento de población que está muy presente en altos cargos en Irán. Y pues completamente de acuerdo con lo que mencionas tú de Armenia. Al final tienen como una relación particular en base a ese pasado cultural, y también hay pequeños pueblos en el Cáucaso que también tienen una relación particular con Irán. Pero bueno, no sé si podemos a lo mejor bajar un poco en contrarreloj y bajamos un poco más a lo que es la zona de
pues el corredor al Mediterráneo, que lo llamaría yo, que también es una preocupación de Irán, ¿no? Tener ese corredor al Mediterráneo y sobre todo que no se estacionen tropas en lo que es la zona de Irak, ¿no? Que al final hay unas esplanadas de fértiles tierras que podrían fácilmente adentrarse en Irán. Entonces, Irán también tiene mucho interés en que tanto en Irak como en Siria como en Líbano haya gobiernos que sean más o menos favorables a su posición o al menos que no sean más favorables a Estados Unidos que a ellos. Sí, además Irán siempre ha tenido un interés por crear una especie de corredor terrestre, ¿no? Entre Teherán y, digamos, su enemigo acérrimo, que es Israel. Y en este caso lo ha conseguido concretamente gracias a la ayuda de la intervención estadounidense en Irak, ¿no? Que es lo que le permitió a Irán aupar a las milicias chiíes a la política interior de Irak. Y de hecho, si seguimos un mapa visual, lo que podemos ver es que Teherán controla Bagdad, bueno, controla, digamos, tiene influencia sobre Bagdad, Damasco y Beirut. Entonces, puede poner cualquiera de sus milicias fácilmente a las puertas de Israel. Y eso es una cosa que a Israel también pues, le preocupa soberanamente. Y yo añadiría aquí que en Sí, parte esta capacidad que tiene Irán de desplegar su influencia aquí es porque hay muchas minorías religiosas en la zona, ¿no? Hay una gran comunidad chií en Irak, también hay una comunidad chií en Siria, pero bueno, también tiene unas relaciones muy particulares con el régimen que es de corte alawita, ¿no? Es que esto es tan complejo que Sí. no sé si nos daría para otro episodio, pero bueno, baste decir eso. Y en Líbano también hay una gran minoría, ¿no? Aunque suene paradójico, de población chií. Entonces, es esto en parte lo que le permite también tener mucha influencia en esta región. Y aquí hago una breve pausa para comentar, hacer un poquito de autobombo, porque en la tesis que yo escribí de mi trabajo de fin de grado hablaba precisamente de esto. Al final, mi tesis era que Irán despliega una política exterior en base a componentes etnorreligiosos. Irán tiene lazos con distintos grupos en virtud de similitudes etnolingüísticas, como es el caso de pues, Azerbaiyán que hemos hablado antes, pero también en virtud de lazos religiosos, pues como hemos comentado de los houthis. Entonces es interesante ver cómo muchas veces esa influencia de Irán se estructura en base a estos componentes. Y bajamos un poquito más, ¿no? En lo que es esa media luna que estamos describiendo y llegamos quizás, no sé si podemos hablar un poco también de la parte de Palestina, ¿no? Esta influencia, si quieres mencionar aquí un poco, Juan Carlos, cómo es la influencia o cómo es la interacción de Irán con Palestina y los distintos grupos que operan aquí. Que para entender un poco la política exterior iraní, creo que se puede resumir a una frase que es hacerse indispensable allí donde haya problemas, ¿no? Y yo creo que eso en Líbano concretamente lo hace muy bien, es decir, Irán sabe explotar perfectamente cuáles son las debilidades de los estados en los que quiere, digamos, introducir sus milicias y aquí lo estamos viendo. Y en el caso de Palestina, concretamente de Gaza, una cosa que no he ido comentar a raíz de los enfrentamientos entre Hamás e Israel y de la guerra de Gaza es que Irán ha tenido desencuentros últimamente con Hamás, sobre todo a raíz de la guerra de Siria, porque Hamás se negó a participar en el llamado eje de la resistencia, apoyando a Damasco, y a pesar de que Irán siguió manteniendo de alguna manera esa financiación y ese apoyo logístico, Irán llegó a crear una especie de Hamás en pequeña escala en Gaza, que se llamó Sabirin, perdón, que de hecho recientemente cesó sus acciones en el año 2019 y acabó fusionándose con otra milicia que se llama Harakat al-Nujaba. Pero bueno, en relación a esto yo creo que también cabe destacar por qué Hezbollah e Irán tuvo esa reacción tan lenta de cara a los acontecimientos de octubre en Gaza. Vamos a seguir con esta imagen geopolítica de Irán, ¿no? Yo estoy haciendo un poco circulando las fronteras, ¿no? Y si bajamos más, nos encontramos precisamente con el Mar Rojo, Yemen y lo que es el Golfo de Adén. Esto ha mencionado ya Fabio, entonces tampoco hace falta que nos explayemos mucho, que es lo que en geopolítica se llama muchas veces un choke point, ¿no? Un punto reducido por el que pasa mucho comercio internacional y por lo tanto es muy vulnerable a pues, ataques o a disrupción internacional, ¿no? No es el único choke point que hay en el mundo, pues podríamos hablar también del canal de Suez, ¿no? Y lo hemos visto con también el pequeño accidente que hubo con ese barco y cómo disrumpió el comercio internacional. El canal de Panamá es otro. Hay muchos puntos similares, pero este desde luego es uno y por eso a Irán le interesa controlarlo. Y como hemos mencionado antes, pues qué suerte que justo están los houthis ahí, que además son, entre comillas, chiíes, y también podemos establecer un lazo con ellos y pues de vez en cuando prenderle un poquito más de fuego a esa zona y aumentar las tensiones. Si subimos un poquito más, pasamos al Golfo
arábico, que los iraníes llaman el Golfo Persa, y aquí encontramos pues esos países como Emiratos Árabes, también está Bahrein, está en Qatar, están estos pequeños países que muchas veces son más relevantes de lo que podría parecer por su tamaño, y aquí Irán también tiene muchos intereses, en parte por lo que ha mencionado Juan Carlos, de que también es otro de los puntos a través de los cuales sale el petróleo, otro choke point a nivel internacional, y también da la casualidad que también hay pequeñas bolsas de población chií en estos países, que además están rodeados del monstruo suní, que sería Arabia Saudí. Arabia Saudí es un país mayoritariamente suní. Además, el Estado de Arabia Saudí tiende a poner en relevancia esa identidad suní y, bueno, en contra de esas pequeñas minorías chiíes que hay en la región. Aquí Irán también despliega su influencia de distintas maneras, que veremos un poquito más adelante. Y por terminar, llegamos a la zona de Asia Central, ¿no? Que esta es un poco el patio trasero de Irán. Asia Central es una zona muy compleja, ¿no? Tenemos países como Afganistán, pero también está en Pakistán, está un poco también ahí la India. No sé, Juan Carlos, si quieres hablar un poquito de esto, que yo he hablado bastante de las otras cosas. Que Afganistán siempre ha sido un problema para Irán, porque evidentemente está en su patio trasero. Y hay una parte de la población afgana que es étnicamente e incluso lingüísticamente persa, o bueno, o descendiente de los pueblos iranios, y esto Irán siempre lo sabe utilizar muy bien. De hecho, crearon varias milicias durante los enfrentamientos con los talibanes, también durante la invasión por parte de los Estados Unidos, y de hecho en el eje de la resistencia hay varias, digamos, brigadas tanto afganas como en el caso de Pakistán, que participaron en la defensa tanto de Irak como de Siria, integradas étnicamente precisamente por afganos chiíes y por pakistaníes chiíes, ¿no? Como es el caso de la Ligua Fateh-Millún y la Ligua Zanei-Biyun, que son uno afgano y otro pakistaní. Para aquellos oyentes que no sean tan frikis como nosotros, que puede cerrar los ojos y perfectamente hacer una visualización de toda esta zona país por país, yo creo que podría resumir en 5 puntos lo que tanto Sergio como tú, Juan Carlos, han descrito, que básicamente sería, bueno, punto 1, ese corredor hacia el Mediterráneo, Irak, Siria, Líbano. Punto 2, esa confrontación contra Arabia Saudita, tensiones en el Golfo. Punto 3, resistencia contra Israel. Punto 4, pues este patio trasero viene siendo Afganistán. Y punto 5, pues tener esta influencia en regiones culturalmente afines, ¿no? Como es el Cáucaso. Yo creo que así más o menos lo podría describir. Y bueno, haciendo un énfasis en lo que dijiste, Sergio, que creo que se hace, que es uno de los puntos principales de lo que hemos visto esas semanas, que es ese punto estratégico, ese choke point, ese cuello de botella, que es este estrecho, ¿no? Y quisiera mencionar que hay otro que te faltó mencionar, Sergio, que es el estrecho de Malaca en Indonesia, uno crucial para lo que viene siendo Asia Pacífico y China. Pero bueno, eso lo dejamos para un episodio que se viene dentro de unas semanas sobre la geopolítica de Asia y todo lo que ha ocurrido por allá. Chicos, creo que es momento de entrar al último bloque del episodio y ahora sí ponerle nombre y apellido a estos proxies, a estos actores de los cuales ya hemos hablado un poquito aquí, un poquito allá, pero ya con este contexto y con esta geopolítica de la región explicada, creo que va a ser más sentido si hablamos de ellos, ¿no? Porque no sé, a lo mejor para ustedes que lo han estudiado mucho es más sencillo, pero para mí que no soy tan experto, no estoy tan familiarizado con los distintos nombres y tal, a lo mejor esto ayuda mucho a unos oyentes a ponerle mejor formato. Bueno, chicos, creo que han explicado de verdad muy bien lo que une a estos grupos, ¿no? Estos lazos etnorreligiosos, lo que dice Sergio, ¿no? Esta herencia cultural y religiosa en estas zonas de interés. Creo que también han explicado un poco que sí que hay excepciones, el caso de Hamas creo que es uno de ellos, pero en términos generales el aglutinador en esta dialéctica del eje de resistencia pues es contrarrestar a Estados Unidos, a Israel y por otra manera, pues esta misma visión etnocultural y religiosa, ¿no? Así que chicos, pues les pregunto yo a ustedes ahora sí, ¿cuáles son estos proxies? ¿Cómo se llaman? ¿Qué hacen? ¿Qué estilo de visión tiene Irán para cada uno de ellos? Empecemos yo creo que con el que más se ha escuchado. Los hutíes ya los hablamos mucho, pero ¿por qué no hablemos ahora un poquito más de Hezbollah? Así es, Hezbollah es la mención honorífica de los proxies de Irán, es uno de los más potentes y con los que mantiene una relación más estrecha. Hezbollah significa el partido de Dios, el partido de Alá. Y bueno, más allá de sus orígenes, ¿no? Que ahora dejaré que Juan Carlos los comente un poco más en profundidad si cree que eso es útil. Hezbollah es un grupo chií también,
que tiene fuertes conexiones con Irán. Y aquí traer de nuevo el concepto que has mencionado antes, Juan Carlos, que es el de Velayat Faqih, ¿no? Eso que comentabas, que es lo que posibilita esa estructura de poder de hay un líder supremo de la revolución islámica y luego hay toda una estructura debajo. Hezbollah se alinea perfectamente con esta visión. De hecho, creo que fue en 2004 o 2006 que Nasrallah en su momento dijo algo tipo: a mí la constitución libanesa me da igual, a mí lo que me importa es lo que diga el ayatollah, ¿no? Entonces es muy interesante ver esa relación que mantienen. Por ejemplo, Kaplan ha llegado a definir al Líbano como el satélite corporativo de Irán a través de esa conexión con Hezbollah. Entonces, ahora ya sí, Juan Carlos, te paso la pelota. Cuéntanos un poco qué hace Hezbollah y cómo es su relación con Irán. Pues Hezbollah es un caso paradigmático, ¿no? Principalmente porque responde directamente, como has mencionado, ante el líder supremo de Irán, y porque además ha logrado constituirse como un Estado dentro del Estado del Líbano, es decir, y no solo desde el aspecto militar, sino también del aspecto político, con los diversos marcas que ha ido creando, ¿no? Como el movimiento Amal, que se presentaron en las anteriores elecciones, y también a nivel social, que tiene una gran estructura social, como hospitales, consultas y demás, y a nivel militar también es muy interesante ver por qué cuando Israel bombardea el sur del Líbano siempre estamos pendientes de qué hace Hezbollah y no qué hace el ejército del Líbano, ¿no? Porque al final realmente el grueso del ejército que defiende el Líbano realmente es Hezbollah, lo queramos o no, y es todo lo peligroso que es eso para un Estado funcional. Bueno, pues estamos viendo cómo la región y el conflicto a gran escala depende de la reacción que tenga un satélite o un proxy de Teherán. Hezbollah es probablemente uno de los mayores entramados que tiene Irán. De hecho, Qasem Soleimani, que es el general que creó toda la estructura de defensa en Siria y en Irak, básicamente se basó en los contactos que tenía Hezbollah en la región para crear las fuerzas de defensa sirias, ¿no? Entonces, podemos ver un poco cuál es la potencia y cuál es la capacidad que tiene Hezbollah, ya no solo en Líbano, sino en toda la región. Y todas las submarcas que tiene, ¿no? Como Kataib Hezbollah en Irak, que luego también, que también mencionaremos. Y al final, el caso de Hezbollah debería aplicarse también digamos, a analizar cuál podría ser el futuro de los otros proxies en la región si de alguna manera se deja que Irán siga, digamos, teniendo estas victorias a pequeña escala, como es el caso de Líbano o el caso de los hutíes, ¿no? De que al final puedan tomar el control del estado en el que están siendo, digamos, siendo una parte disruptiva para acabar convirtiéndose en ese estado, ¿no? En concreto, como es el caso de Líbano. Y yo quisiera preguntarles, porque creo que es una duda que mucha gente ha de tener últimamente cuando escucha a estos distintos actores, ¿no? Hamas, Hezbollah son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pasando al siguiente, que es este mismo Hamas, el actor de lo que hemos visto desde octubre, y bueno, el contrincante de Israel en la guerra en Gaza. ¿Quién es Hamas? ¿Qué relación tiene con Irán? Bueno, pues el caso de Hamas es muy interesante porque, como ha mencionado también antes Sergio, Hamas es suní, no chiita, por eso es curioso que Irán tenga esos lazos tan fuertes con esta milicia, que ha estado financiándola, apoyándola, incluso entrenándola durante muchos, muchos años. Pero creo que antes me he adelantado un poco a la pregunta y he mencionado precisamente que han tenido recientemente encontronazos Hamas e Irán, tanto que Hamas ha acabado acercándose bastante más a Qatar que a Irán en estos últimos tiempos, ¿no? Desde mi punto de vista, y esto es una opinión estrictamente personal, creo que a Irán le conviene un Hamas debilitado porque lo que Irán pretende es hacerse con el control de la causa palestina, ¿no? Para esto necesita un Hamas muy débil, un Hamas que, como estamos viendo, está siendo bastante debilitado por Israel, y al final Irán también está consiguiendo lo que se proponía, ¿no? Que es acaparar la causa palestina y encima quitarse de en medio a Hamas, con el que había tenido encontronazos tanto políticos como ideológicos. Y eso también debe ponernos en una perspectiva bastante desalentadora en la cuestión de Gaza. Estoy muy de acuerdo, Juan Carlos, es un muy buen análisis y a veces yo creo que incluso hasta los que estamos más pendientes de los eventos a nivel internacional, estos pequeños detalles, ¿no? de alianzas sutiles, y no siempre es yo te apoyo incondicionalmente, hay veces que, bueno, a supuestos aliados en causa internacional les viene bien pues que el otro se debilite un poco más, y este es uno de los casos. A mí me gustaría ya pasar a hablar de la influencia de Irán en Irak. De nuevo, no confundir estos dos países. Irak está al ladito de Irán. Irán sí es un país árabe y conviven distintos grupos etnorreligiosos en Irak, pues al final como todos los países de Oriente Medio, y hay no sé si llegan a ser mayoría, pero una gran parte de la población que también es de confesión chií. Además, dos de los lugares más sagrados de la doctrina chií están en Irak.
por supuesto son lugares en los que Irán despliega mucha influencia. Entonces, Juan Carlos, no sé si podrías hablarnos un poco más de eso, ponerle nombre y apellidos a estos grupos en concreto, cómo se articula la influencia de Irán en su país vecino. Sí, bueno, el caso de Irak es la gran victoria de Irán, eso es algo obvio, porque además, digamos, dio la vuelta, como tú has mencionado también, a la confesionalidad del Estado iraquí, con el partido baacista, en los que gobernaban de alguna manera en los suníes, y ahora los que manejan, digamos, el sector político son los chiitas. Entonces esto le permite a Irán pues, imponer tanto sus milicias como su planteamiento estratégico. Y es que Irak es un rompecabezas difícil de explicar, la verdad, porque hay un montón de movimientos, hay un montón de derivaciones, incluso un entramado a gran escala que engloba a todas, pero por mencionar algunas de las estructuras milicianas que tiene Irán en Irak, por ejemplo, es el movimiento sadrista, que está encabezado por el propio Muqtada al-Sadr, que es literalmente es como un líder supremo en Irak, sería un poco la comparativa, y que ahora se han configurado como antiguamente se configuraba como la Brigada Badr y ahora se han configurado como un partido político, como un movimiento político que es el movimiento sadrista. También tenemos por otro lado Kataib Hezbollah, que es la derivación de Hezbollah en Irak, y luego hay otras pequeñas milicias como Ashar al-Kaf, Kataib al-Imam y un larguísimo etcétera que realmente al final todos responden ante la causa del chiismo y ante la causa de defender, digamos, esa proporcionalidad de que la política recaiga sobre la mayoría chií. Y esto es indispensable para Irán porque, como he mencionado antes, le permite disponer de un corredor terrestre para todas sus milicias que va desde su capital hasta prácticamente el norte de Israel. Te reboto, Juan Carlos, una pregunta que me he estado haciendo según estabas hablando y es ¿qué nivel de caos le conviene o qué nivel de desestabilidad le conviene a Irán que haya en Irak? Al final es su país vecino, tampoco le interesa una intervención internacional, pues, por ejemplo, por tropas americanas como fue en el pasado. Entonces, ¿cómo entiendo que a Irán no le importa en absoluto desestabilizar países como Yemen, pero entiendo que tendría que tener mucho más cuidado con un país como Irak? A ver, Irán se sabe mover muy bien cuando existen conflictos en los países en los que está presente, como he dicho, ¿no? Al final, hacerse indispensable para la causa política del país. Y en el caso de Irak, cuanto más divididos estén suníes y chiíes y cuanto más estén divididas las causas, más beneficios saca él, porque, bueno, él, en este caso Irán, porque puede imponer su planteamiento político. Y sí que es verdad que desestabilizar a gran escala Irak sería un problema serio para Irán. Pero bueno, entre otras cosas, lo que ha permitido en el caso de Irak es que Irán se alce como un defensor digamos, del Estado iraquí cuando, por medio de sus milicias, de alguna manera contuvo o participó en los ataques contra el Estado Islámico. Entonces, eso le vino muy bien a Irán para hacerse ver como el garante de la estabilidad de Irak, pero realmente no, porque, digamos, a través de esos movimientos aliados, lo que hace es quitar y poner políticos que a ellos le convengan. Y pasando al siguiente, pues me gustaría preguntarles un poco sobre otro caso de caos en los últimos años, Siria, ¿no? Irán creo que dio un directo apoyo al gobierno de Al-Assad, pero quisiera preguntarles a lo mejor en detalle un poquito más, ¿qué tipo de proxies de milicias tienen en este país? Igual, yo hago una pequeña introducción y es que Siria también es un país súper complejo a nivel etno-religioso. Tienes suníes, tienes chiíes, hay cristianos en Siria y en concreto el régimen que está liderado por Bashar al-Assad, que parecía, yo recuerdo en 2013, 2014 que decíamos, este no va a durar, pues ahí sigue, ahí sigue Bashar al-Assad y él y su corte son miembros de el alawismo. Aquí lo mismo, esto es súper complejo de explicar. Hay gente que dice que son una especie de secta sincrética con elementos cristianos como son, por ejemplo, usar vino en sus ceremonias. Al final son una minoría religiosa más cercana, yo diría, al Islam, que operan en la región. Lo dicho, son una minoría, pero resulta que están en el poder. En los países de Oriente Medio suele pasar esto. En la época de Saddam Hussein en Irak, los que gobernaban en Irak eran los tikritis, ¿no? Los que venían de Tikrit, ¿no? Entonces, al final, pues suele pasar esto. Y es el caso de Al-Assad, y es una figura bastante curiosa. De alguna manera él se ha intentado alzar, o al menos la retórica que ha intentado mantener es que él es un defensor de las minorías, de tanto cristianos como drusos, como alawitas y también chiíes, y que si no estuviera él, la mayoría de la población suní se abalanzaría sobre el resto y habría
una masacre. Eso es un poco la dialéctica, así muy resumida, que él ha intentado pedalear. Entonces, aquí te reboto la pregunta, Juan Carlos, ¿cómo se enmarca esta posición en su relación con Irán? Pues mira, el caso sirio es también muy interesante porque viene de lejos, ¿no? Viene incluso del principio de la República Islámica, porque fue el único país de la región que apoyó tanto directa como indirectamente a Irán en su enfrentamiento con Irak, ¿no? En aquella guerra que duró 8 años. Y de alguna manera a Irán le conviene tener un aliado tan estrecho como es la familia al-Assad, porque entre otras cosas, al igual que en Irak, le permite estar literalmente en la frontera de Israel, incluso de la propia Líbano, ¿no? En este entramado miliciano es muy interesante Siria. Y simplemente un apunte sobre el caso sirio es que hay muchísima presencia también de milicias iraníes, la que ya hemos mencionado, por ejemplo, Kataib Hezbollah es una de ellas, pero es muy relevante porque digamos que Irán ha decidido posicionarse o posicionar sus bases al sur de Siria, que es cerca de los Altos del Golán, que pertenecen ahora mismo a Israel. Y esto también le permite amenazar una vez más y a través de otros medios también al Estado de Israel. Y en ese sentido, a la hora de la reconstrucción de Siria en un futuro, es importante saber cuál va a ser el papel precisamente de esas bases iraníes en suelo sirio, ¿no? Porque dudo que Irán quiera irse o quiera dejar esa zona porque le conviene enormemente. Entonces, es una gran incógnita qué papel va a tener Irán en esa reconstrucción del nuevo Estado sirio o de la no reconstrucción. No sabemos si eso va a ocurrir. Y encima ha cogido como una zona de Siria que es, digamos, la más rural y lo que le permite ganarse o llevarse mejor con la población civil que allí está que con las grandes capitales, ¿no? Entonces, aquí es una pregunta que también dejo en el aire, ¿qué va a pasar con la presencia iraní en Siria cuando se reconstruya el Estado sirio? Pasando a la siguiente que queríamos tocar, bueno, pues es el Golfo Pérsico, una vez más. Creo que ya en el primer bloque explicamos y analizamos bien lo que son los hutíes, pero también les quisiera preguntar, chicos, ¿hay algún otro proxy, algún otro actor en la región? Bueno, yo quería hablar sobre todo de las brigadas Al-Ashtar que están en Bahrein. Aquí encontramos lo mismo, encontramos lazos de Irán con un grupo insurgente en base a una conexión religiosa. Hay una gran población chií en Bahrein. Como he mencionado antes, están rodeados por esa masa suní que está pues, Arabia Saudí y los demás países de la región. Entonces están en una posición muy tensa. Irán ha aprovechado para crear lazos con estos grupos insurgentes, ¿no? La sensación que me da es que tiene menos capacidad de control aquí, ¿no? Al menos a nivel logística y armamentística, pues al final Bahrein es un país pequeño encuadrado en otros países de la región, entonces no tiene esa capacidad de llevar a cabo pues, grandes atentados o grandísimos despliegues de fuerzas, pero está ahí presente. También está muy detrás pues de pequeñas revueltas que surgen de manera periódica en los pueblos chiíes de Bahrein y de otros países. Las brigadas Al-Ashtar sí han llegado a hacer atentados terroristas en Bahrein. No sé, Juan Carlos, si tú tienes un poquito más de información. Lo cierto es que esto no es, al no ser tan famoso, tan vistoso como es Hezbollah o como es el caso de Irak, solemos tener menos información. Si tú puedes darnos un poquito más de luz a este respecto. Sí, bueno, el Al-Ashtar la verdad que es bastante testimonial, sí que evidentemente ha cometido algunos atentados a mediana escala, pero es que la propia configuración de Bahrein la hace bastante sensible a precisamente las minorías, ¿no? Porque al final la minoría chií no es minoría, sino que es mayoría en Bahrein y ya causó problemas porque recordemos que Arabia Saudí tuvo que intervenir directamente en Bahrein para controlar esa mayoría chiita que casi acababa con el estado de Bahrein, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que lo más importante para los países árabes del Golfo Pérsico es, de alguna manera, no tentar a sus minorías ni, digamos, presionarlas demasiado porque eso les hace eh, sensibles a ser captadas por la influencia iraní, que ellos, como ya hemos mencionado en este sentido, son expertos en influenciar minorías y hacerse con las causas perdidas de estas minorías. Eso es. Y con esto enlazamos con el patio trasero de Irán, en el que también se encuentran esas minorías desencantadas con el régimen que acaban siendo presa de Irán y incorporadas a su estrategia de proyección exterior. Estoy hablando de Afganistán. Como has mencionado antes, hay una parte muy grande de la población que es étnicamente persa, o al menos lingüísticamente. También hay conexiones a nivel religioso, ¿no? con bolsas chiitas. Y pues yo mencionaré algunos de los pueblos para los cuales este es el caso. No sé si tú conoces más. Yo tenía un poco en el radar a los tayikos,
Recordar también que Tayikistán es un país que existe por su propio derecho, pero al final toda esta región de Asia Central hay muchísimos grupos étnicos que estaban pues, muy desplazados. Entonces hay población tayika en Afganistán. Étnicamente son muy cercanos etnolingüísticamente a Persia. Ellos siguen hablando un idioma que es de raíz persa y es extraño porque los tayikos en Afganistán se ven mucho más cercanos a Irán que a Tayikistán, ¿no? Parece que ven que el único actor regional que les puede prestar un poco de ayuda en la situación en la que están en Afganistán es Irán, y que el país del que literalmente vienen, ¿no? La madre patria, como quien diría, que es Tayikistán, pues no tiene ninguna capacidad de intervenir ahí. Luego otro de los grupos son los Hazara, que también son etnolingüísticamente persas, y también hay otro que es el de los Kizilbash. Estos son pequeños grupos étnicos que están en la región ahí, hacia los cuales Irán despliega pues intenta atraerlos, ¿no? Y como has dicho tú, Juan Carlos, también los integra a veces en milicias con distintos intereses en la región. Sí, bueno, a los Kizilbash la verdad que me lo has descubierto tú, lo cual te agradezco porque investigaré sobre eso. Pero precisamente últimamente estoy bastante centrado en Tayikistán por temas académicos y al caso de las minorías tayicas, de hecho, a raíz de la toma del poder de los talibanes, ha habido un cierto éxodo. Bueno, Irán ha acogido si no me equivoco, a 1 millón de refugiados de Afganistán. Y también ha habido un éxodo de los propios tayikos que vivían en Afganistán hacia Tayikistán, lo cual también pues, genera tensiones a la propia Tayikistán, en gran medida. Y el caso de Tayikistán es peculiar porque formó mucho tiempo parte del imperio persa y evidentemente tienen muchísimos lazos políticos, étnicos y sociales, tanto que, bueno, ya desde un punto de vista más militar, ahora mismo Irán ha abierto su primera fábrica de drones en Tayikistán para proveer, ¿no?, de drones a Tayikistán. Entonces, para que veáis cómo llega a ser la influencia iraní en un sitio tan desconocido como es Tayikistán. Y por dar otro pequeño apunte, es que Asia Central es una región fascinante porque tiene conexiones con grandes actores regionales, pues con Irán, pero también con Turquía, con China, con Rusia. Y durante toda la época de la Unión Soviética, pues todo esto eran países que estaban integrados en la esfera de la URSS, ¿no? Todos los estanes estaban parte de eso, y yo creo que ahora que se ha desbloqueado un poco esa situación, vuelven a instaurarse las antiguas alianzas imperiales, ¿no? Entonces vemos como tú mencionabas, Irán está empezando a desplegar su influencia, pero países como Turquía también están volviendo a desplegar su influencia aquí. Entonces es muy curioso porque, por ejemplo, hay ahora olas de migración de kazajos, por ejemplo, que están en Afganistán o en otros países que se piden asilo en Turquía. Turquía tiene mucha influencia en estas regiones, entonces es fascinante. Y hablando también, siguiendo con este tema de las minorías étnicas, ya pasamos a la última región que queríamos hablar, que es el Cáucaso. Aquí el Cáucaso, pues hemos mencionado antes un poco cómo es la situación con Azerbaiyán, y a mí me gustaría mencionar otras 2 minorías étnicas de esta región que también tienen un poco el interés de Irán. Aquí recalcar que no es en absoluto la misma relación que tiene con Hezbollah. Irán no tiene una presencia militar o armada a través de proxies como sí tienen estas regiones. Yo creo que se limita más a un poco de soft power, ¿no?, a nivel cultural. Entonces, por ejemplo, lo despliega de cara a los Talish, que son una minoría étnica persa que está en Azerbaiyán, y esto lo hace a través, por ejemplo, de canales de televisión, de programas de radio, ¿no? Entonces es una influencia un poquito más sutil, ¿no? No les está diciendo hay que derrocar a Estados Unidos o hay que luchar contra Azerbaiyán. Lo que les está diciendo es, oye, ¿os acordáis de que sois persas? Pues yo estoy aquí, ¿no? Es un poquito lo que está pasando. Y también algo muy curioso que investigué, pero hay muy poca información al respecto, y es sobre los osetios. Los osetios son un pueblo del Cáucaso que son cristianos, pero su lengua es irania, ¿no? Entonces tienen una muy débil conexión con Irán, pero Irán organiza de vez en cuando simposios, ¿no?, sobre la común cultura persa, y pues lo mismo, al final los osetios están en Georgia. La influencia que tiene Irán en Georgia es muy limitada, y desde luego, pues estando Rusia ahí, menos todavía. Pero bueno, son ejemplos de soft power que hace Irán en base a este componente etno-religioso y que le sirven poco a poco para ir ganando terreno, y quién sabe en un futuro hasta dónde pueda llegar esta influencia. Total, vaya muchachos, pues a mí me queda bastante más claro. Espero que a los oyentes también. Como pueden darse cuenta, el eje de resistencia iraní no es uno, son muchos distintos grupos que están conectados al régimen de una manera u otra, y que cada uno
funciona con una estrategia distinta, como lo hemos tratado de explicar. La verdad es que creo que ha sido un episodio muy completo, ¿no? Y creo que lo priorizamos pues con lo que está ocurriendo ahora en el Mar Rojo al principio y luego nos desentendimos un poco de todo hablando uno por uno. Espero que los oyentes lo hayan disfrutado y pues chicos, para concluir este gran episodio me gustaría hacerles una pregunta, pues si en breves palabras me pudieran dar pues más o menos su asesoramiento, ¿cómo ven la región? ¿Para dónde va el Medio Oriente? ¿Creen que este acercamiento que se ha estado viendo estos últimos años está completamente fuera del panorama ahora? ¿Cómo ven las cosas? Sí, yo rápidamente, los acercamientos entre Irán y Arabia Saudí considero que van a seguir porque Arabia Saudí tiene un plan de desarrollo industrial interno a gran escala que se está quedando sin tiempo para desarrollar y evidentemente le conviene hacer una paz tácita, ¿no? con Irán en la región. Pero bueno, la verdad que el conflicto en Gaza ha hecho saltar un poco todo esto por los aires y ahora queda una gran incógnita, sobre todo porque estamos viendo otros focos que están relacionados con esto, pero realmente no, como puede ser Pakistán, Irán, el Mar Rojo, y que tendremos que seguir muy de cerca porque ahora mismo hacer, conclusiones a priori es bastante complicado y yo personalmente no me atrevo. Yo simplemente añadir que me sumo al análisis que ha hecho Juan Carlos, ¿no? De que al final los intereses que Irán tiene en estos distintos países son muy distintos, valga la redundancia. En Irak no le conviene un caos a gran escala, a lo mejor sí en Yemen. En Israel, Palestina, sus intereses son mucho más sutiles. Entonces, simplemente dejar claro que no es un gran conflicto, son pequeños escenarios de conflicto que forman parte de la política exterior de Irán. Entonces, a lo mejor ahora está subiendo la presión en Yemen, pero quizás baje un poquito más en Israel, en Palestina. A lo mejor en unos meses sube más en Líbano, pero baja en otro lugar. Entonces, tenemos que estar pendientes un poco de cómo es este intercambio. Y si algo nos queda claro, pues es que la geopolítica y esta actividad violenta regresa a esta región y bueno, en Warrior Diplomacy haremos todo lo posible para tratar de explicar pues la política internacional de una manera un poco más sencilla de entender. Y Sergio, Juan Carlos, pues yo les agradezco muchísimo por su tiempo. Creo que este ha sido un episodio muy completo. Estoy muy contento y satisfecho con lo que han dicho. He aprendido mucho. Espero que nuestros oyentes igual. Y bueno, que sepan que en Warrior Diplomacy tienen episodios de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de, bueno, pues esta guerra que hemos visto en Gaza. Hemos hablado varios ángulos distintos de Irán. También tenemos un episodio en inglés de Arabia Saudita y la relación que tiene con Estados Unidos. Entonces, en general, creo que tenemos muchos episodios para distintas maneras de ver esta región y pues seguiremos aquí semana a semana tratando de explicar lo que pasa en el mundo. Les mando un fuerte abrazo a todos y pues espero que estén tan contentos como yo. Sergio, Juan Carlos, no sé si tienen una última cosilla que decir aquí para concluir. Nada, que un placer estar aquí y poder haber discutido esto con todos vosotros. Igualmente, Juan Carlos, Fabio, ha sido un gusto. Qué tema tan interesante. Nos quedamos sin tiempo, pero volveremos a por más. Excelentísimo, muchachos. Y no olviden despertar el Warrior que traigan dentro.